El pasado 30 de mayo de 2026, Minecraft anunció su próxima actualización, la 26.3 con el drop de otoño. Y para sorpresa de nadie, la cosa no pinta del todo bien. Contenido muy sencillo, en poca cantidad y sin nada demasiado llamativo, o al menos por el momento. Y es que recordemos que su antecesora, la 26.2 de Caos Cóbico, logró remontar con sus últimas snapshots, y eso en parte gracias a la comunidad, quien brindó algunas ideas y cambios que deberían llegar, y que mejoraron muchísimas cosas, como los geysers, una variante en el bioma de azufre en la superficie y el slime de azufre fuera compatible con los bloques de TNT. Por lo que en esta ocasión vamos a hablar de todos los cambios y añadidos que deberían implementar en este drop antes de su salida final. Obviamente tampoco nos vamos a alocar imaginando cosas demasiado exageradas. Nuevamente lo vuelvo a decir por si aún queda algún rezagado luego de más de un año que llevamos con el sistema de drops. Y es que estos son una cuarta parte de una actualización completa. Por algo es que ahora tenemos 4 drops al año en lugar de una actualización grande por año. Primero hablemos del bioma en sí. Este tendrá detalles que lo resaltarán bastante del resto, cosa que es un punto positivo. ¿Qué? Pues no es una copia y pega como tal de otros biomas boscosos, siendo mucho más evidente en el tema de la hierba. Los árboles tampoco serán los típicos robles, teniendo ahora una coloración grisácea muy similar a la madera del Pale Garden, literalmente haciendo canon el meme del nuevo tipo de madera. Lo llamativo de estos es que habrá 3 diferentes tipos de hojas, naranja, rojo y amarillo. La vegetación tampoco será nada de otro mundo. Todo lo que tendremos será un arbusto de color rojo que siempre se mantendrá del mismo color. Y sí, eso sería todo. La verdad es que esto es muy difícil que pueda remontar para su salida final. Pero bueno, gente, vamos a hacer el intento. Como primeros cambios, haría que tuviéramos nuevos tipos de hojas caídas, aprovechando que tendremos 3 tipos diferentes de hojas en los árboles del bioma. Estaría bueno tener estos mismos colores para crear caminos o decoraciones más coloridas. Otro cambio relacionado a los mismos árboles, y esto me encantaría verlo algún día dentro del juego, sería la miel de maple. Pero, ¿cómo podríamos implementarla? Bueno, lo intentamos. Para esto se me ocurre aprovechar la misma mecánica de la resina de la 1.21.4. De hecho, al principio mucha gente llegó a pensar que esta era precisamente algún nuevo tipo de miel, la cual estaría brotando de los mismos árboles. Y la verdad estaría bueno tener una forma alternativa de conseguir miel, ya que la que dejan las mismas abejas puede ser un poco complicada de conseguir a veces. Además que esta tendría otras funciones como las que te mostraré más adelante. Una de las cosas que, como vieron, el bioma necesita más que nada es una nueva vegetación. Nuevamente, comparándola con la actualización del Pale Garden, este por lo menos tenía una flor con apariencia especial, que se encendía y se apagaba según la hora del día. Pero en lugar de eso, ahora tenemos un triste arbusto de color rojo. Y vamos, esto sí que es imposible de defenderlo. Esto no vale nada. Vale menos que nada, mi amigo. Ya que ni siquiera es un arbusto que nos deje moras o alguna especie de valla. Es que ya a este punto me conformaría que por lo menos pudiera hacer daño al momento de acercarte demasiado. Para arreglar esto, llenaría el bioma con calabazas, algo como una especie de huerto natural. Y yendo todavía más lejos, sería una más que buena oportunidad para emitir nuevos tipos de calabazas, o en este caso diseños diferentes para estas. Ya que se trata de una actualización otoñal, no le vería para nada mal expandir el tema de los diseños de calabazas, tomando en cuenta que por lo menos allá en Estados Unidos son bastante populares, tanto en la época de Día de Gracias como de Halloween, festividades importantes que caen justamente en la temporada de otoño, y mucho mejor que el arbusto rojo que pasa por completo desapercibido. Son unos idiotas. Sí, pero son mis idiotas. Y bueno, llegados a este punto, lo único que veo que podría salvar este drop sería la adición de alguna nueva criatura. Y para esto tengo 4 opciones diferentes, las cuales podrían encajar perfectamente con el ambiente del bioma. Como el más sencillo de todos y posible de la lista, tendríamos a los pavos, pequeños animales que rondarán por ahí como una nueva fuente de alimento. En este caso, podrían incluso hacer que estos fueran simplemente una variante especial de los pollos, y que tengan esta nueva forma regional al momento de generarse aquí. O también, imagina que estos, al ser más grandes que un pollo normal, la carne que deje alimente mucho más, y hasta puede llegar a crear alguna especie de superalimento especial.
Pero esto último ya lo veo un poco más imposible, Maldita sea. ya que la última fuente de alimento que metieron al juego fueron las algas, introducidas en la actualización 1.17, y a este punto son más utilizadas como una fuente de combustible. Ojalá se pudiera decir lo mismo de todos los nuevos tipos de madera, ya que estos son claramente necesarios, gente. Ahora, subiendo bastante más el nivel, tendremos a los cuervos, una criatura que encajaría en la perfección con Minecraft, uno de los animales más inteligentes del mundo y que disfruta de crear herramientas para facilitarse la vida. ¿Acaso te recuerda a alguien? Los cuervos en principio serían animales molestos que robarían objetos que caigan al suelo, sobre todo si estos son brillantes como minerales o herramientas encantadas, pero pudiendo recuperarlos si los alimentamos con semillas. ¿Y por qué no? Al igual que algunos zorros, que de vez en cuando podamos ver cuervos salvajes con herramientas u objetos valiosos en sus picos. Otra utilidad que podríamos darle sería la de recoger nuestros cultivos de forma automática, facilitando mucho más el sistema de las granjas sin necesidad de mecanismos. Algo que ya se vio anteriormente con la adición tanto del golem de cobre como los alays, evitando así que tengamos que utilizar tantos mecanismos para poder crear nuestras granjas. Otro animal que podría agregar serían los mapaches. Podrían tener un comportamiento muy parecido a los zorros, siendo muy asustadizos con los jugadores, y tal vez incluso puedan robar comida dentro de los cofres. ¡No! Ya que estos serían ladrones por naturaleza, pero igualmente domesticables, si es que los alimentamos con su alimento favorito. La utilidad que yo le daría sería la de robar objetos a otras criaturas, pero eso sería demasiado predecible. Por lo que rebuscando un poco, tengo dos utilidades que podría hasta ser mejores y más útiles. La primera es el efecto de visión de mapache. Alimentándolo nuevamente con su comida favorita, este podría indicarnos el camino al cofre de tesoro más cercano en un radio de 40 bloques, facilitándonos mucho la búsqueda de tesoros en Minecraft. Una mecánica totalmente inspirada en los delfines pero con las estructuras marinas. Mientras que su segunda función sería la de saquear criaturas. En este caso, si el mapache es quien le da el golpe final a algún enemigo o animal de Minecraft, este pueda soltar el doble de objetos. Algo así como si viniera ya por defecto con el encantamiento de botín. Y para terminar, una de las criaturas que a día de hoy nadie tiene idea del por qué no existe dentro del juego, o bueno, corrijo, sí que existen dos variantes de este. La primera sería el oso polar, que desde su adición no han servido de absolutamente nada. Y mira que son tan intrascendentes que a día de hoy hay mucha gente que ni siquiera sabía que estos existían. El otro sería claramente los osos panda. Igual de inútil, no hace absolutamente nada más que alimentarse todo el día con bambú, pero por lo menos es más bonito y tendrá diferentes variantes para coleccionar. Pero claro, en representación de los osos faltaría el más importante y conocido. Ahora que tendremos un nuevo bosque, es más que buena oportunidad para añadir a los osos pardos, criaturas que simplemente podrían ser añadidas como el oso polar, teniendo básicamente sus mismos comportamientos. Podríamos verlo como una nueva variante regional de estos, como las vacas, pollos, ovejas y cerdos. Ahora que si nos complicamos un poco más la vida, tal vez podríamos llegar a domesticarlos o al menos apaciguarlos alimentándolos con la nueva miel de maple. Sí, la misma que te comenté hace algunos minutos. Se ve que sí le sabes, Luisito. Imagina por un momento que estos puedan ser una alternativa a los lobos, mucho más grandes y fuertes. Tal vez para balancearlos y no eclipsar demasiado los lobos, podrían ser un poco más lentos al moverse. Ahora, al tratarse de tanques, tal vez no puedan llevar una armadura de armadillo, pero sí que veo alguna especie de compartimiento donde puedan guardar su comida, y de esta forma irse curando por sí mismos. Algo que solamente un animal con ese tamaño podría llegar a ser. Y que la verdad sería muy interesante a este punto del juego contar con una nueva especie de mascota. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Pero bueno, gente, esos serían de momento los cambios y mejoras que yo añadiría para mejorar este drop. Obviamente, meter todo lo que mencioné es totalmente imposible. Tal vez una o dos cosillas sí que podrían quedar bien en el juego. Puedes comentarme cuál de todos los añadidos mostrados te quedarías tú, o también alguna mejora que no llegué a mencionar, porque al final de cuentas este video se resume en una sola frase: Soñar no cuesta nada. Y ojo, como siempre te recuerdo, si estás en busca de crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods que nunca se apague, súper fácil de utilizar y sin problemas de lag,
puedes llegar a crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Tomás Pez, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos y lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerda que los osos no son alérgicos a los mariscos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!